dar las gracias a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por esta invitación para venir una vez más a sus claustros a disertar sobre un tema que nos interesa a todos, le interesa a la comunidad universitaria, pero también le interesa al país en general. En las últimas semanas, con motivo de la discusión en la Comisión de Educación del Congreso de la República de un anteproyecto todavía de ley universitaria, hemos vuelto a un momento, diría yo, alto en este espasmódico debate sobre la universidad peruana que se ha dado en los últimos 12 años, podría apuntar. Sin embargo, como señalé en un artículo publicado hace 2 semanas en el diario La República, me parece, a la luz de lo que se ha discutido en la última década, un debate mal planteado. Los medios de comunicación y algunos actores universitarios y extrauniversitarios parecen señalar que es el enfrentamiento entre una comisión de educación del Congreso de la República que ataca la autonomía universitaria y una Asamblea Nacional de Rectores que la defiende. Creo que eso no es cierto. Creo que eso no es cierto de una ni de otra parte. Y voy a explicar por qué. A eso voy a dedicar estas palabras. Me parece, en primer lugar, que debemos tomar conciencia del importante debate que se ha dado sobre la universidad a partir de la restauración a la democracia a fines del año 2000. No es una curiosidad decirlo, es más bien importante recordarlo. El Congreso de la República destituye al dictador Fujimori de la presidencia un 17 de noviembre del año 2000. Y al día siguiente, cuando Valentín Paniagua, como presidente provisional, asume la presidencia de la República, una de las primeras medidas que le pide al Congreso, y el Congreso lo hace en el día, es que cese la intervención a las universidades. Mi universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estaba intervenida desde el año 1995 y desde el año 1992 estaba ocupada por una compañía del ejército peruano que había hecho un campamento en el gimnasio de la universidad, una compañía de 500 hombres de infantería, ¿no? O sea, nosotros teníamos 8 años de ocupación militar física. Mis jefes, mi jefe de departamento y mi decano, eran jefes de departamento y decano interventores. Y el rector era un rector interventor. A propósito de el cese de la intervención, de la restauración de la democracia, se abre una esperanza que no se plasma hasta el día de hoy, que es, yo lo he llamado así, llevar adelante una segunda reforma universitaria. Ello motiva, por un lado, desde el Ministerio de Educación, durante las gestiones del arquitecto Javier Sota y la mía propia, luego desde el rectorado de Manuel Burga en la Universidad de San Marcos, desde el rectorado de Salomón Lerner Febres en la Universidad Católica, el impulso a un debate nacional que se da en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Entre el 2003 y el 2008 hacemos aproximadamente 37 seminarios y talleres en distintas universidades del Perú, públicas y privadas de diferente tipo, privadas con dueño y privadas
de la comunidad universitaria o sin fines de lucro, para debatir cómo reformar la universidad peruana. En 2008, siendo Rafael Vázquez, profesor ingeniero, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, siendo congresista de la República y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, nos pide el concurso para hacer, en base a los más o menos 14 en ese momento, o 15 proyectos o anteproyectos de ley universitaria que habían, hacer una primera síntesis. El año 2009, ya siendo Zenaida Uribe, nuestra afamada voleibolista Zenaida Uribe, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República, se presenta el resultado de este trabajo, que buscaba recoger los aportes de estos 14 proyectos, o anteproyectos, perdón, de ley universitaria que existían en el archivo de la Comisión de Educación a partir del año 2000, y los resultados de estas decenas de talleres, seminarios y conferencias que se habían dado en el Congreso de la República, que se habían dado a lo largo de la República, en universidades de diverso tipo. Y lo que voy a exponer acá, y lo que yo escribí en un libro que se llama un librito que se llama La Segunda Reforma Universitaria, publicado en el Ministerio de Educación, posteriormente por la Universidad de San Marcos en varias ediciones, trataba de resumir este debate. Y empezábamos por el diagnóstico. ¿Cómo se llega a esta situación de la universidad peruana? El año 2005 hablábamos de 81 universidades. El congresista Daniel Mora, en la sustentación del anteproyecto, que se discute ahora, felizmente, habla de 137 universidades. El doctor Zenón de Paz, filósofo de la Universidad de San Marcos, me corrige el otro día. Él lo sabe todo sobre la universidad peruana, prácticamente es una biblioteca viviente, que habían 151 universidades, no 137. Bueno, le debo decir que hace más o menos 12 años que la cifra es un enigma. Pero si es un enigma por el desorden en que se ha manejado el tema de la creación de universidades, la cantidad de sentencias judiciales que hay en contra del CONAFU y de la Asamblea de Rectores que no permitieron el funcionamiento de algunas y que funcionan por la vía judicial, etc. Entonces, tal es la discusión que más o menos el universo está entre 137 y 151. Si a esto agregamos el criterio de que no todas tienen autorización definitiva, quizás podríamos reducir a un promedio entre 115 y 120 el universo. Si nosotros tomamos 1960, que la mayor parte de sociólogos, disculpen que me refiera a mi disciplina de origen, señalan como el año de inicio de la gran ola modernizadora en el país, en el año 1960 habían 9 universidades y habían aproximadamente 30.000 estudiantes. Mora me explicaba hará un par de meses, sustentando su diagnóstico, que él cree que deben haber alrededor de 800.000, algo más de 800.000 estudiantes universitarios. Esta es una cifra aproximada, porque nuevamente hay discusión sobre la cantidad. La ANR maneja una, en fin, el Congreso de la República otra. Pero si hablamos de algo más de 800.000, tenemos que las universidades se han multiplicado por 14, los estudiantes por 28. Se ha producido entonces en los últimos 50 años, si tomamos 1960 como punto de partida, una masificación. Una masificación que tiene la característica de haberse dado sin proyecto y sobre todo sin recursos.
O sea, una masificación que ha tenido como característica el abandono del Estado. El abandono del Estado respecto de la universidad pública, lo cual es fatal para nosotros porque dependemos del tesoro público, ¿no? Pero también respecto de la privada, lo cual termina siendo fatal para la universidad porque hoy en día el gran crecimiento de la privada, sobre todo a partir de 1996, como voy a detallar más adelante, constituye un elemento más en la aguda crisis del sistema universitario. Detallaremos más adelante las razones. Entonces tenemos una masificación sin proyecto y sin recursos que tiene como característica el abandono del Estado, una hipertrofia, decía un amigo en San Marcos, y que efectivamente responde a una demanda por educación universitaria. Pero a una demanda por educación universitaria que no ha sido canalizada de una manera ordenada, de una manera racional, que hubiera podido tener como criterios, para empezar, las necesidades del desarrollo del país, más allá de lo que entendamos por ellas, las necesidades del desarrollo regional, o, si nos mudamos más al criterio liberal, las necesidades de desarrollo del mercado, en un concepto nacional de la economía, del desarrollo de nuestros mercados internos, en un concepto neoliberal de nuestra economía, de la inserción primario exportadora que tenemos frente al mercado mundial. ¿Podrían estos diversos criterios haber servido de base para que alguna autoridad pública señale un norte, un horizonte? Pero no. En mi concepto, esta demanda ha tenido dos fuentes que la han distorsionado terriblemente. La primera, las promesas electorales de los políticos inescrupulosos en campaña, que prometen crear universidades en todas partes. Tenemos algún departamento que tiene 3 universidades públicas, por ejemplo. La masiva creación de universidades públicas en la última época se ha dado sobre la base de institutos tecnológicos o de institutos pedagógicos. Cualquiera que tenga alguna idea sobre lo que es, o alguna experiencia sobre lo que es la educación universitaria, la naturaleza y el propósito de un instituto es distinta a la naturaleza y el propósito de una universidad. ¿Cómo se puede hacer una universidad sobre la base de un instituto? Zenón de Paz, que se ha dedicado a investigar esto de manera detallada, sostiene que hay profesores que él cree para 8 o 10 universidades en el Perú. Y él dice, si asumimos las que ya tienen autorización, 120, ¿quién enseña qué cosa en esas universidades? Se pregunta. ¿Los profesores universitarios se pueden formar de la noche a la mañana? Sabemos que no. ¿Conocemos de alguna importación masiva de profesores universitarios de otro país que se haya producido en los últimos 10 o 15 años? Yo por lo menos no conozco. ¿Quién está enseñando en esas universidades? Ahora bien, una fuente es la promesa electoral irresponsable. La otra fuente es el negocio rápido. Dicen que aparte de la gran inversión minera, petrolera y gasífera, los otros 2 negocios que dan plata rápido en el Perú, o mejor dicho, los otros 3 negocios, ya que uno de ellos no es legal,